Bien. ¿Se puede ver la pantalla ahí? ¿Me pueden confirmar que se ve? Manuel, sí, sí se ve. Ya, perfecto. Eh, Muy bien. Bueno, en esta ocasión, primero que todo, buenos días a todos. Espero que puedan, que hayan tenido un lindo año y una fiesta celebración junto a la familia. Gracias a Dios vamos a empezar este año las cosas espirituales, así que voy a estar durante estos próximos domingos, no sé cuántos, pero algunos, tocando algunos temas que ya hemos visto con el propósito de subir estos temas al canal de YouTube, ¿ya? Bueno, voy a empezar, hoy día voy a hablar de este tema de las autoridades civiles, ¿ok? Me entiendo que es un tema que en estos tiempos ha tenido un poco, o tiene un poco más de relevancia que antes, lamentablemente, ¿ya? ¿Y por qué digo lamentablemente? Lo vamos a ir entendiendo a la medida que avance el estudio, básicamente por el hecho de que antes, ¿ya? No sé cuánto antes, pero digamos algunos años atrás, ¿ok? Los dictámenes de las autoridades siempre estaban en línea con los valores morales que nos enseñaba la escritura, ¿ya? Em, entonces, cuando uno obedecía la palabra de Dios, automáticamente estaba obedeciendo a las autoridades civiles, ¿verdad? Y es por eso que en la escritura, que con la parte que vamos a empezar este estudio, se nos dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar a las autoridades civiles porque la autoridad civil busca el bien, ¿ok? El bien definido como lo define la palabra de Dios, ¿ya? Es por eso que muchas de las leyes que nosotros nos hemos criado, ¿cierto?, en estas sociedades, como no matar, no robar, mm, etcétera, no engañar, se basan en la palabra de Dios, ¿ya? Eh, o si no, háganse la pregunta, ¿de dónde ustedes creen que la autoridad civil dijo que matar era malo? ¿De dónde lo inventaron ellos? Evidentemente no, ¿verdad? Evidentemente que ese dictamen, no matarás, ¿cierto? En una primera instancia, Dios lo dijo, ¿ya? Obviamente que después las sociedades, en la medida cuando se fueron constituyendo como sociedades y dejaron de vivir en tribu unos con otros que estaban peleando en constante pelea, ¿cierto? Eh, Adoptaron estos parámetros sociales, por así decirlo de alguna forma, pero que en realidad se basan en la ley de Dios, ¿ya? Y es por eso que la escritura a nosotros nos dice que es bueno que obedezcamos a los reyes, ¿ya? Y a los que están en eminencia, ¿ya? Y es por eso mismo que tenemos que orar por ellos. Pero, lamentablemente, en la medida que ha ido pasando el tiempo, esto se ha ido distorsionando un poco, ¿ya? Llegando al, al extremo que en algunos países, ¿verdad?, te persiguen por hablar de Dios, ¿ya? eh, Te persiguen en algunos países llegando al extremo de meterte preso y en otros países baneándote, como se conoce esa palabra hoy en día, ¿cierto? Silenciándote. No sé si ustedes saben, pero en YouTube hay que tener cuidado con lo que uno habla, ¿ok? Hay ciertas cosas que la escritura habla que en YouTube no se puede hablar, ¿ok? No sé si me entienden. Y es por eso mismo que algunas cosas que a veces no podemos hablar porque si no te banean el canal de YouTube, etcétera, ¿ok? Así que debido a eso, creo que es atingente hablar de este tema, ¿ok? Para que nosotros conozcamos cuáles son, cuál tiene que ser nuestra relación como hijos de Dios con la autoridad civil, ¿ya? Visto desde un punto de vista completo, ¿verdad? Así que vamos a empezar este estudio planteándonos los objetivos, qué queremos aprender acá? ¿Mm? Entender el propósito de la autoridad civil y cómo el creyente debe relacionarse con ella. Ese es el propósito, entender, ¿verdad? Tener claro cómo nosotros nos tenemos que relacionar con las autoridades civiles, cuáles son los límites que tenemos que ponerle a las autoridades civiles, ¿ya? Y cómo tiene que ser nuestra relación con ellas, ¿ok? Básicamente eso. Eh, Como yo les decía, lamentablemente, debido a la condición actual del mundo, ¿m?
es necesario plantearse este estudio desde el siguiente punto de vista. ¿Hasta qué punto el cristiano está obligado por la palabra de Dios a obedecer o someterse a las autoridades? ¿Ya? Y usted me va a decir, pero ¿por qué vamos a hablar de eso? Yo le voy a dar algunos ejemplos en el trayecto del estudio, por así decirlo, que nos va a quedar claro esto, ya nos va a quedar más claro. Eh, Como yo les dije en la introducción, lamentablemente al día de hoy no siempre se da que, que lo que dicta la autoridad civil es congruente con la palabra de Dios. Hay algunas cosas que la autoridad civil nos puede exigir que están en contra de la palabra de Dios. Y es por eso que es necesario hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto estamos sometidos a las autoridades? ¿Estamos sometidos a las autoridades bajo el supuesto de que nos manden a hacer algo que está mal? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿ya? Y yo les digo que lamentablemente tenemos que hacer esa pregunta porque antes no era así, ¿ya? Hace algún tiempo atrás era impensado que la autoridad civil te mandara a hacer algo o te exigiera algo que estaba en contra de la voluntad de Dios, enseñada en la Escritura. ¿M? Pero hoy en día no es así, ¿ya? Así que por eso es importante hacerse esa pregunta. Lo anterior es importante, ¿ya? Porque como les he dicho, ¿qué podemos hacer nosotros cuando las autoridades civiles nos prohíben hacer algo que la Biblia manda o nos mandan a hacer algo que la Biblia prohíbe? Más que la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos a plantear? No nos podemos plantear decir, bueno, es que la autoridad civil manda, así que hay que hacer cualquier cosa que la autoridad civil mande. Mm, Bíblicamente eso hay ejemplos que nos dicen lo contrario, así que de eso se trata el estudio, está bastante interesante, ¿verdad? Hay una escritura que es la que yo pienso que más ustedes deben conocer, si es que la conocen, ¿verdad? Que está en Romanos capítulo 13, que habla de sometimiento a la autoridad civil, ¿ya? Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo, del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia, porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ya, así que vamos a empezar el estudio con esta escritura, eh, ¿cierto? Para analizarla y ver cuál es el motivo cuál es el motivo de esta escritura que está acá, ¿ya? Eh, pero también el estudio va a estar direccionado a entender qué hacer cuando la autoridad civil no busca lo bueno. Si ustedes se fijan en ese verso que acabamos de leer, en esa escritura en realidad, en el versículo 3, ¿ya? Dice así, porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo, ¿ya? Y en un mundo ideal, o sea, no ideal, pero en un mundo normal, digámoslo así, eso está bien, y eso es lo que uno busca, ¿verdad? Que los gobernantes no estén ahí para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Y bajo ese punto de vista, está todo bien. ¿M? Pero el problema es, ¿cierto? Que yo le había dicho y se lo planteé al inicio, el problema es que la tendencia indica que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, los gobernantes pareciera que están ahí para infundir terror al que hace lo bueno y no al que hace lo malo. ¿Mm? Entonces parece que ahora hacer lo malo está bien y hacer lo bueno está mal, ¿ya? Entonces, dado que los gobiernos están compuestos por personas que tienden a volverse malos o tiránicos, ¿verdad? Y cada vez más lejos de los preceptos de Dios, ¿m? Es común que, o es más común, y yo creo que a medida que pasa el tiempo va a ser más común aún, que van a existir leyes, ¿cierto? Que un cristiano obediente no puede obedecer. ¿M? Por lo tanto, de vital importancia conocer los límites y las circunstancias, ¿cierto? En donde la desobediencia a la autoridad civil es aprobada por Dios. Y usted me dice, pero ¿cómo eso? ¿Desobediencia a la autoridad civil? Sí, en la escritura hay ejemplos de desobediencia a la autoridad civil,
Y es lo que vamos a hablar en esta escritura, en este estudio, ¿verdad? Para tener una mirada más completa de este tema. ¿Mm? Ok. Primero vamos a partir por hablando de por qué la escritura manda, ¿cierto?, a someterse a la autoridad civil, ¿ya? Eh, que básicamente la escritura que leímos anteriormente. ¿Mm? ¿Ok? La autoridad, tenemos que tener en cuenta, la autoridad civil proviene de Dios, ¿ya? Y esto está como claro en la escritura que leímos anteriormente, pero hay otras que lo confirman, como Daniel capítulo 2, versos 20 al 22. Dice así: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de la eternidad hasta la eternidad, porque suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. ¿Ya? Bueno, esta escritura, hablando Daniel, ¿cierto? Alabando a Dios, básicamente nos dice acá que Dios es el que quita reyes y pone reyes, ¿ya? Entendiéndose reyes como gobernadores, gobernantes, ¿ya? Entonces esto nos confirma lo que veníamos viendo anteriormente. ¿Mm? Las autoridades civiles son puestas por Dios. De esta forma, quien se opone a la autoridad se opone a Dios, porque lo puso Dios, ¿verdad? Es un mandato del Señor. ¿Mm? Ahora, así que la primera razón para este sometimiento es que toda autoridad está instituida por Dios, que gobierna todas las cosas, y de este modo las autoridades civiles son sirvientes y ministros de Dios. ¿Mm? ¿Ok? Y usted se puede decir, usted se puede preguntar, oye, pero es que han habido en el tiempo autoridades o gobernantes que han sido malísimos, ¿verdad? Que eh, que han sido corruptos en gran manera, ¿ya? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios coloque gente así de gobernante, ¿verdad? Y para responder esa pregunta, ¿cierto? Que es una pregunta válida y muy, muy interesante de responder, ¿verdad? Tenemos que verlo desde un punto de vista más general, ¿verdad? Por ejemplo, en los estudios del día jueves, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando el libro de Jeremías, ¿ya? Y hemos aprendido, al menos yo, y espero que ustedes también, ¿cierto? Que Dios ocupó un pueblo extranjero para castigar a su pueblo, ¿ya? Entonces, esto suele suceder. A veces Dios ocupa pueblos o gobernantes que a veces son malos para castigar a los mismos pueblos a veces, ¿verdad? Que se alejan de él y que empiezan a comportarse, digamos, empiezan a hacer lo malo en gran manera. Dios toma gobernantes o reyes extranjeros, entiéndase reyes, hablando antiguamente, pero entiéndase hoy día como gobernantes, etcétera, para generar esto, digamos, estas represiones a distintos pueblos, ¿verdad? Y ese es el contexto en que generalmente se desarrolla ese tema, ¿ya? Ahora bien, ¿cierto? Acá tenemos lo que yo le hablaba, ¿cierto? De Jeremías, este capítulo 27, nosotros vamos como en el 6, 7 creo, ¿ya? Pero aquí, ¿cierto? En el capítulo 27, dice así, dice: ahora yo he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, ¿verdad? Le he dado aún los animales del campo para que les sirvan. Ustedes, pues, no escuchen a sus profetas, ni a sus encantadores, ni a sus soñadores, ni a sus espiritistas, ni a sus hechiceros que hablan diciendo: no sirvan al rey de Babilonia, porque ellos les profetizan mentira, de modo que sean alejados de su tierra y que yo los expulse y perezcan. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, haré que la dejen en su tierra y habitará en ella, dice el Señor. Entonces acá nos queda claro que Nabucodonosor, que era rey de Babilonia en ese tiempo, ¿verdad? No voy a entrar mucho en detalle, porque bueno, eso ya lo hemos estudiado un poco, pero Nabucodonosor era rey de Babilonia, y Babilonia fue la nación que Dios ocupó para castigar a su propio pueblo, Israel, ¿verdad? Y bueno, las razones las hemos hablado y discutido un montón de veces en los estudios de día jueves, cuando hemos estudiado Jeremías, por qué Dios hizo eso, ¿verdad? De hecho, hemos estado estudiando 6 capítulos de razones por las cuales, no 6, bueno, 5, desde el 2 al 6, de razones por las que Dios hizo eso, ¿verdad? Porque uno se va, pero ¿por qué Dios hizo eso? Bueno, eh, vaya a los estudios del día jueves y se da cuenta por qué Dios lo hizo, ¿ya? Y va a entender por qué, ¿cierto? Desde el 2 al 6 está lleno de razones por las cuales Dios hizo eso. ¿Ok? Pero lo que quiero dejar claro en este punto es que Dios a veces ocupa reyes de otras naciones, y todos los reyes que Él ocupa, sean buenos o sean malos, lo ocupa para ciertos propósitos que Él tiene, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en ciertas circunstancias, Dios ocupará reyes gobernantes
incluso para castigar los pecados de su pueblo o de alguna nación. ¿Ok? A veces sucede así, Dios lo ha hecho antiguamente, en la antigüedad, y obviamente lo puede hacer hoy día, si quisiera así, hacerlo. ¿Mm? Ok, la otra razón por la cual es justo someternos a las autoridades civiles es porque esta autoridad está dada para nuestro bien, no está pensada para nuestro mal. ¿Mm? Y esto es lo que yo les decía, ¿cierto? En Romanos, en la escritura que estudiamos al inicio de esta predicación, el versículo 3 dice, porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Ya? Dice la escritura, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque sos servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vergador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón de castigo, sino que también por motivo de conciencia. Fíjese lo que le dice Pablo en esta escritura, si nosotros la analizamos en detalle, ¿verdad? Uno puede decir, sí, pero es que esta escritura dice que hay que someterse a las autoridades civiles. Sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Ya hay que siempre preguntarse por qué. Porque Pablo acá no está diciendo que los gobernantes, ya, están puestos por Dios para qué cosa, ¿cierto? Para castigar al que hace lo bueno o al que hace lo malo, al que hace lo malo, ¿verdad? Dice, Dios puso gobernantes, ya, para castigar a los que hacen lo malo. Entonces, Dios nos dice acá, pero si tú haces lo bueno, no tienes que tener temor, porque el gobernante no te hace nada a ti. Pero si haces lo malo, tienes que temer, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios para vengar o para el castigo del que hace lo malo. O sea, la espada hoy día ya pistola, a veces llevan otras cosas, ¿verdad? Pero estos gobernantes, ¿cierto? Fueron instituidos por Dios con el propósito de que castiguen al que hace lo malo, ¿cierto? Entonces, por eso que en el versículo 5 Pablo les dice, eh, por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por el castigo, o sea, que estén sujetos en el sentido que es necesario que ustedes hagan lo que ellos les dicen, no solamente porque los vayan a castigar o los vayan a meter presos o les vayan a pegar, ¿verdad? Sino que también por motivos de conciencia. ¿Y aquí quiere decir con eso, con motivos de conciencia? Motivos de conciencia en el sentido de que la autoridad está puesta para hacer el bien. Y ese bien definido según los conceptos morales que nos enseña el Señor. ¿Mm? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿ya? Si usted va por la calle y se roba algo, eso, acorde a lo que dice Dios, está bueno o está mal. Está mal, ¿verdad? Está mal. El Señor dice, no robarás, ¿verdad? Eh, Debido a la voluntad del Señor, nuestras autoridades aún castigan eso, lo cual está bien, ¿cierto? Está bien porque ese mandamiento está de la mano con lo que el Señor nos dice, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual también es necesario estar sujeto a la autoridad, ¿ok? Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, esta autoridad está puesta para nuestro bien. Y ciertamente es bueno que exista un gobierno en vez de una anarquía. La anarquía es la ley de la selva, ¿verdad? Imagínese que nosotros viviéramos en una anarquía, sería básicamente algo así como sálvese quien pueda, o la ley de la selva de más fuerte, ¿verdad? Y ciertamente de esa forma vivió la humanidad mucho tiempo antes de que existieran estas sociedades en las cuales vivimos nosotros. La gente antes vivía en pueblos, ¿verdad? En comunidades, en tribus, y si llegaba una tribu más fuerte que tú, que tenía más soldados, con mejor armas que tú, o como fuera, te, si era hombre, te mataban y te robaban lo que tuvieras, tus animales, tus hijos, tu esposa. Y así se vivía antes, y por mucho tiempo se vivió así. Entonces, es bueno que existan estos gobiernos, ¿verdad? Para que no reine esta ley de la jungla, ¿verdad? Lo anterior provechoso desde todo punto de vista, especialmente desde la seguridad y el orden, ciertamente, ¿cierto? Y gracias a Dios tenemos estas sociedades que permiten vivir con cierta seguridad, ¿cierto? Con cierto orden. ¿Mm? Es por eso que la Escritura nos dice en 1 Timoteo 2 capítulo 2: por esto exhorto ante todo que se hagan súplica, oración, intercesión y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad, ¿cierto? Esto de llevar una vida tranquila y reposada se refiere a lo mismo. Si usted viviera en un tiempo en donde vive en una tribu y tiene que estar atento que no lo vengan a atacar, que le van a robar sus cosas, no puede llevar una vida tranquila y reposada.
porque a la primera que se relaja, ¿cierto? Vienen la tribu de al lado, le quita todo, incluso lo puede hasta matar. Entonces usted en una circunstancia como esa no podría vivir tranquilo, reposadamente. Pero hoy en día tenemos ciertas leyes que dicen no robarás, no tenéis que entrar a la casa de tu vecino a robarle, ¿cierto? Y si pasa algo así, usted llama a los carabineros y los carabineros se encargan y castigan al que hace lo malo. Y eso ciertamente es bueno, eso es bueno, ¿ya? Y eso es una bendición de Dios y es por eso que nosotros los días jueves también, cuando oramos, porque no solamente estudiamos, sino que también oramos, le damos gracias, Señor, por eso, ¿verdad? Porque es una bendición, es una gran bendición. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a vivir en un sistema así. ¿M? Eh, pero es una gran bendición y es digno de darle gracias, Señor, por esas cosas. ¿Mm? Se entiende que idealmente los gobiernos son puestos para castigar a los malvados y de esta forma permitir que la gente pueda vivir quieta y reposadamente. Ese es el ideal, eso es lo correcto, eso es lo bueno, ¿verdad? Lo bueno es que que los gobiernos están puestos para eso, para castigar a los malos, ¿verdad? Se entiende que cuando vamos contra la autoridad, vamos en contra de lo que es bueno, porque ellos están ahí como servidores de Dios para hacer el bien. Es por eso que es necesario estarles sujeto por razones de conciencia, como lo vimos o lo leímos antes. Así podemos ver que hay algo más profundo y más elevado que una mera obediencia a la autoridad. La misma autoridad está a servicio de la ley moral de Dios, expresada en las palabras bueno y malo, ¿verdad? Es por eso que yo les decía que la ley de los gobiernos está en función de la ley de Dios, ¿ya? Y por mucho tiempo sí o sí, pero obviamente lamentablemente, ahora último está como cambiando eso, ¿ya? Lo cual es propósito de este estudio. Ciertamente somos muy bendecidos por Dios cuando el mal del corazón humano es controlado o contenido por la autoridad civil y la ley, para que la anarquía y la ley de la calle no tomen el dominio de la sociedad, ¿cierto? Eso es una bendición grande y es necesario darle gracias a Dios por eso siempre y es necesario orar para que eso continúe, ¿m? Que es lo que nosotros hacemos, por la voluntad de Dios. Dado que los gobiernos están compuestos por personas con tendencia hacia el mal y por ende con la capacidad de volverse corruptos o tiránicos, es de vital importancia que la iglesia esté en constante oración para que Dios permita tener buenos gobernantes, ¿cierto? Hay que orarle a Dios para que nos dé buenos gobernantes. ¿Y cómo se hace eso? En 2 Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14 dice, si cierro los cielos de modo que no haya lluvia, o si mando la langosta para que devore la tierra, o si envío peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual he invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que generalmente los tiempos donde vienen escasez, donde viene hambruna, donde viene sequía, donde vienen malas cosas en general, son tiempos o son circunstancias que Dios envía para que la gente se arrepiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque empiezan a transitar por malos caminos. La maldad empieza a multiplicarse en gran manera. Entonces Dios empieza a enviar estas cosas, que son estas plagas, por así decirlo, para que el hombre se arrepienta. ¿Mm? Y eso es lo que dice, el Señor dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, ¿qué pasa? Entonces yo voy a sanar la tierra. Entonces lo que el Señor busca con estas cosas es que la gente se arrepienta y se vuelvan de sus malos caminos, ¿ya? Y es lo que nosotros hemos estado estudiando también en el libro de Jeremías, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que a través del libro el Señor lo que siempre buscó de su pueblo es que se arrepintieran. Y por eso le enviaba a veces problemas, ¿verdad? Y yo les decía y le he dicho muchas veces que eso así porque el ser humano en general tiene esta tendencia que nos enseña la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que en circunstancias difíciles se vuelve a Dios, no en circunstancias de paz y tranquilidad, ¿ya? Es por eso que cuando a veces pasan desgracias así como terremotos y cosas por el estilo, la gente se vuelve a Dios y dice, busquemos a Dios, oremos a Dios, ¿cierto? Y lo hacen en momentos de angustia, nunca lo hacen en momentos donde están felices, ¿verdad? Porque así es el ser humano, ¿ya? Así es el ser humano. El ser humano busca a Dios en tiempos difíciles. ¿Y qué hace Dios, cierto? Para que la gente se acerque a Él cuando se han olvidado de Dios, les manda tiempos difíciles. Les manda tiempos difíciles para que esos tiempos difíciles, no es que Dios lo haga
de malo, sino que lo hace para que se arrepientan, para que lo busquen, para que se vuelvan de sus malos caminos. También con los gobernantes, ¿ya? Ahora la pregunta del millón, ¿cierto? Y es, ¿qué podemos hacer nosotros cuando las autoridades civiles prohíben hacer lo que manda la Biblia o mandan hacer lo que la Biblia prohíbe? ¿Cierto? O hasta qué punto el cristiano está obligado por la palabra de Dios a obedecer o someterse a las autoridades. O cómo uno puede proceder. ¿Qué puede hacer uno en estos casos, verdad? Estas son preguntas que en la actualidad no son meramente teóricas, porque nosotros sabemos y entendemos que si usted, por ejemplo, es un cristiano que vive en un país como China o Corea del Norte u otros países, ya, eh, Nigeria también y otros más, algunos de corte islámico, usted diariamente está violando la ley, está siendo desobediente a la ley civil por el solo hecho de ser un cristiano, por el solo hecho de reunirse. ¿Mm? Y uno dice, sí, pero es que eso pasa en esos países, acá en Occidente no pasa eso. Ojo, que sí puede pasar, ¿ya? Y hay muchos ejemplos eh, al respecto, ¿verdad? De cosas que uno ahora no puede hablar, que son, que están en la escritura y usted no las puede hablar, ¿ya? Porque si no lo cancelan literalmente de todos lados, ¿ya? Entonces, es una pregunta que ya no es teórica y que lamentablemente tenemos que abordar como cristianos porque, como hemos visto, estas cosas eh, vienen evolucionando en un sentido, ¿cierto? Que a medida que van pasando los años, lo bueno empieza a ser malo y lo malo empieza a ser bueno. Yo entiendo, creo que usted me entiende a lo que me refiero, ¿verdad? A muchas cosas, ¿cierto? Si uno se pone a meditar y a pensar y a ver el mundo como era 10 años, 15 años atrás, 20 años atrás, a cómo es hoy, hay muchas cosas que la escritura dice que son malas, pero que hoy día son buenas. Y si usted hoy día sale a decir que realmente esas cosas no son buenas, son malas, lo van a cancelar. Y eso está pasando acá en Occidente, ¿ya? Entonces, por eso esta pregunta es importante, ¿ya? No es una pregunta netamente teórica, sino que es importante. Y tenemos que saber lo que la escritura dice en estos casos para que entendamos cómo proceder, ¿verdad? Entonces, esto es la desobediencia civil, ¿ya? ¿Qué es la desobediencia civil? No obedecer a la autoridad civil, básicamente eso, ¿ya? Ahora, cada vez más común que existan leyes que un cristiano obediente no puede obedecer, ¿ya? Por ejemplo, leyes relacionadas con incentivar un tipo de sexualidad que no es aprobada por la escritura, ¿ya? Usted ahí puede leer entre paréntesis a lo que se refiere. Prohibiciones al aplicar la disciplina a los hijos, ¿ya? Etcétera. Prohibiciones de denunciar el pecado como discurso de odio, ¿ya? Si usted han habido países de Occidente que incluso han baneado a la gente que le dice a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, ¿ya? Y los se catalogan como discurso de odio. ¿M? Entonces, esas cosas están pasando y son apoyadas por la ley del hombre, ¿ya? Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Ciertamente sabemos que en algunas circunstancias las autoridades civiles no son solo un terror para la mala conducta, sino que algunas veces son un terror para la buena conducta. ¿Ya? En muchas partes de la historia, ¿cierto? Las autoridades civiles han matado cristianos, como Jesús lo dijo que lo iban a hacer, ¿cierto? Como dice en Lucas 21, 12, 16. Pero antes de que estas cosas le echaran mano, los perseguirán, le entregarán a los sinagogas, le meterán en las cárceles y serán llevados delante de los reyes y gobernantes por causa de mi nombre y harán morir a algunos de ustedes, ¿verdad? El Señor les decía lo que iba a pasar con los discípulos en un futuro, ¿ya? ¿Ok? Dice Romanos 8, 35, 36, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudeo, peligro, o espada. ¿Ya? La espada es la espada que habíamos hablado antes de los gobernantes, ¿verdad? La persecución también de los gobernantes. Yo creo que todo eso lo puedo llegar a entender. Por todo lo anterior es de vital importancia conocer si existe prueba bíblica de que la desobediencia civil es aprobada por Dios y si existe, cuándo es correcta tal desobediencia y cómo debe ser hecha, ¿ya? Entonces, son preguntas válidas que hay que hacerse. ¿M? Entonces, vamos a ver que sí, en efecto, hay ejemplos de desobediencia civil en la escritura y los vamos a estudiar, ¿ya? Para entender a qué se refiere. El primero es obedecer a Dios antes que al hombre, ¿ya? Aun cuando Dios dijo que es necesario someterse a la autoridad, no significa que debemos obedecer a las autoridades por sobre lo que Dios ordena o prohíbe, ¿cierto?
el mandato de someterse al hombre no hace que el hombre se vuelva Dios. Ciertamente la autoridad del hombre está por debajo de Dios. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 5 versos 27 al 29 que dice, cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que nos enseñaran en este nombre? Y aquí han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya? ¿Cuál fue la circunstancia acá? La circunstancia fue que en ese tiempo a los discípulos les prohibieron predicar el Evangelio. ¿Mm? Y como les prohibieron predicar el Evangelio, ellos obedecieron y no predicaron el Evangelio. Nunca más. Claramente no, ¿verdad? Siguieron predicando el Evangelio, obviamente, ¿cierto? Y cuando los llamaron de nuevo, les dijeron, oye, pero nosotros les mandamos que ustedes no hicieran esto. Y ellos dijeron, sí, pero nosotros vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Eso es todo, ¿ya? Entonces, esto nos enseña que cuando existen sociedades que nos prohíben predicar el Evangelio, ¿m? Y cuando yo me refiero al Evangelio lo veo como en un espectro amplio de la palabra, cuando existen sociedades que nos prohíben hablar cosas que la Escritura dice que son buenas, no tenemos que obedecerlas, ¿ya? Y el ejemplo está acá, y es claro, ¿ya? A veces uno piensa, o solamente piensa que esto se refiere como a predicar el evangelio, de evangelizar, pero se refiere a todo lo que a todo el consejo de la palabra de Dios, ¿ya? ¿Ok? Si existe una sociedad en que a usted le dice que, no sé, que ciertos comportamientos sexuales son buenos y la escritura dice que son malos, usted no tiene que tener temor de decir que son malos y que Dios los condena, ¿m? A pesar de que la cierta sociedad diga que son buenos. Espero que me entienda, ¿verdad? A pesar de que se le había prohibido predicar el Evangelio a los apóstoles lo tuvieron que seguir haciendo. Esto último en desobediencia directa a la autoridad, ¿ya? Desobediencia directa. Entonces aquí ellos están un ejemplo de desobediencia a la autoridad civil, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, que está en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versos 6 al 10. Dice, entonces estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así, oh rey Darío, para siempre vivas. Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, pone en vigencia el edicto y firma el documento para que no pueda ser cambiado conforme a la ley de medos y persas, la cual no puede ser abrogada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento del edicto. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y, con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Ya? Entonces, para dar un poco de contexto de esta escritura, estos sátrapas, esta autoridad. Bueno, Daniel era un israelita que vivía, ¿cierto? Un judío que vivía eh, en Babilonia, ¿cierto? Y esto ya fue en el tiempo posterior a Nabucodonosor. Y estos sátrapas querían tenderle una trampa a Daniel, y como Daniel no, era irreprensible, no había nada, no tenía ni un defecto, dijeron, ah, pero tiene un defecto, y el defecto es que él es fiel a su Dios. Entonces hagamos una ley que le prohíba a Daniel adorar a su Dios, ¿ya? Y como Daniel y el que adore a un dios, que no sea el rey, ¿verdad? Lo van a echar a foso los leones. Entonces, ese fue el único, bueno, no era un defecto que tenía Daniel, ¿verdad? Pero fue lo único que pudieron pillar para destruirlo, ¿verdad? Para matarlo, obviamente, ¿cierto? Pero Daniel no le hizo caso. De hecho, ellos fueron y el rey firmó este decreto y Daniel, ¿qué iba a hacer? Daniel tenía dos opciones: hacerle caso al rey y no adorar a Dios, ¿cierto? O desobedecer al rey y la ley, ¿cierto? Y adorar a Dios. Adivinen lo que hizo Daniel, ¿cierto? Obviamente que desobedeció al rey, ¿cierto? Percátese de cuán evidente fue la desobediencia de Daniel, ¿ya? Fue un hecho público que poner a Dios antes que el decreto del rey, ¿cierto? Porque él, ¿qué hizo? Tomó su lugar en una ventana alta, de modo que podía ser visto claramente en desobediencia y por ello fue lanzado a los leones, ¿cierto? Ok, entonces él, en vez de decir, pucha, salió un decreto que me permite, no me permite más adorar a Dios y que no puedo adorar más a Dios porque
Esa es la ley, pues, ¿ya? Daniel lo que hizo fue desobedecer directamente esta ley, se puso en un lugar alto donde todos lo pudieran ver y se puso a adorar a Dios, ¿verdad? Evidentemente, ¿ya? Entonces, acá vemos un segundo ejemplo de desobediencia civil cuando la autoridad civil eh, va en contra de Dios. Si la autoridad civil por alguna cosa va en contra de Dios, uno puede desobedecer la autoridad civil, ¿ya? De hecho, acá tenemos dos ejemplos de los apóstoles y de Daniel, ¿ya? Ahora, cuando el mandato de la ley, esa es la primera causal, ¿cierto? La primera causal es la que vimos cuando la autoridad civil te prohíbe adorar a Dios, ¿ya? Y la segunda es similar, ¿cierto? Cuando el mandato requiere cometer pecado, cuando la autoridad civil te da un mandato mediante el cual tú requiere que tú cometas pecado, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo, el ejemplo de las parteras, ya que está en Éxodo 1:15 al 20, dice, les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. También el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las mujeres hebreas a dar a luz y vean en la silla de parto que es un niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto de dejar con vida a los niños varones? Y las parteras respondieron al faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias, ellas son vigorosas y dan a luz antes de que llegue a ellas la partera. Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció muchísimo. Y sucedió que, porque las parteras tuvieron temor de Dios, Él también les dio a ellas su propia familia. Fíjense bien en este ejemplo, que es súper bueno, porque las parteras no solamente desobedecieron al rey de Egipto, sino que también mintieron. ¿Ya? ¿Ya? Fíjense aquí lo que hicieron. El rey les dijo, en este era el tiempo cuando los egipcios le tenían, bueno, tenían miedo del pueblo de Israel y querían matar, disminuirlo, ¿verdad? Y el rey de Egipto le mandó a que las parteras, le mandó a las parteras diciendo, oye, cuando vean que un niño, un bebito es varón, mátenlo, ¿ya? Y las parteras no lo hicieron, ¿cierto? No lo hicieron, ¿ya? ¿Y por qué no lo hicieron? Porque temían a Dios las parteras, ¿ya? Porque a pesar de que eran egipcias, ellas sabían que estaba mal, ¿ya? Entonces, si usted, la autoridad civil, lo manda a hacer algo que está malo, no lo haga, simplemente no lo haga, ¿ya? Porque aquí las parteras, tenemos este ejemplo de las parteras, ellas sabían que estaba mal matar a los bebés, ¿verdad? Entonces no lo hicieron. ¿Ok? Entonces, cuando el rey las mandó a llamar de vuelta y le dijeron, oye, pero ¿por qué han dejado con vida a los niños varones? Ellas le respondieron y les dijeron que, bueno, que las hebreas en realidad eran como más vigorosas y que daban a luz antes de que la partera llegara al lugar. ¿Y eso era verdad? No, eso era mentira. ¿Ya? Si de hecho las parteras no mataron a los niños porque tenían temor de Dios. Esa fue la razón. O sea, ¿cuál fue la razón? Porque ellas sabían que eso era malo. ¿Y qué hizo Dios? Dios las favoreció, ¿ya? Eh, las favoreció, las bendijo. De hecho, les dio una familia a ellas mismas, ¿ya? Las bendijo porque hicieron lo bueno. Ya y usted dice, pero ¿cómo hicieron lo bueno si desobedecieron al rey? Porque la ley de Dios está sobre la ley del hombre. Y si algún rey o algún gobernante o alguna ley a usted le dice hacer algo que está mal, no lo haga, ¿ya? No lo haga, porque ciertamente eso le va a ser pecado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces este ejemplo es muy bueno para eso. Las parteras desobedecieron y mintieron a la orden del rey de matar a los bebitos, a los bebés, ¿verdad? Además, debido a esto, fueron grandemente bendecidas por Dios, ¿ya? Porque hicieron lo bueno, porque no todas las cosas que usted le van a decir van a ser buenas. Y usted no puede decir, si es que me mandaron a hacerlo, por eso lo hice. ¿Mm? Cuando usted, la autoridad civil, lo manda a hacer algo que es injusto, no lo haga. ¿Mm? Y ese es el ejemplo que tenemos ahí de las parteras, ¿verdad? Claramente. Otro ejemplo, ya de desobediencia civil, es cuando la ley prohíbe algo que me siento moralmente obligado a hacer en búsqueda del bien superior, ¿verdad? Que es muy parecida a la anterior, ¿cierto? Y aquí vamos a ver un ejemplo, ¿m? Del libro de Esther, ¿ya? Aquí, para dar un poco de contexto, el rey Asuero había decretado destruir y matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. En Esther, eso está en el libro de Esther, ¿verdad? Mardoqueo, el tío de Esther, le pide a Esther que interceda por los judíos para salvar sus vidas, ¿ya?
Entonces, esto está en Esther, capítulo 4, verso 13 al 16, dice, Mardoqueo mandó que respondieran a Esther. Y le dijo, no te hagas la ilusión de que porque estás en el palacio del rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar. Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino? Esther dijo que respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. Ni coman ni beban en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis damas e iré así al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ya, déjenme explicarle un poco el contexto de esta situación. ¿Ya? Bueno, ustedes saben, si han leído el libro Esther, bueno, pero si no lo han leído, Esther era una de las esposas del rey. El rey se llamaba Asuero, ¿ya? Entonces, uno de los sirvientes del rey, como odiaba a los israelitas, eh, hizo ahí unas maniobras medias turbias para que el rey Asuero firmara un decreto donde había que matar a todos los judíos, ¿ya? Entonces, Mardoqueo, que era el tío de Esther, le dijo a Esther, oye, porque le dijo, anda y habla con el rey, porque tú eres una de sus esposas, ¿verdad? Para que no haga eso. Y Esther le dijo, es que yo no puedo ir a ver al rey si el rey no me pide que yo vaya, porque si yo voy sin que él me pida que vaya, estoy violando la ley, ¿ya? Y si violo la ley, me van a matar, ¿ya? Eso fue lo que Esther le dijo. Cuando ustedes leen el libro se dan cuenta de la historia, ¿verdad? Entonces, el, el tío le dijo, oye, no te hagas la ilusión de que porque estás en el Palacio de Rey serás la única de todos los judíos que ha de escapar, ¿ya? Porque te van a matar a ti también, ¿ya? Entonces, lo que Mardoqueo le dijo, bueno, tenéis que ir igual, ¿ya? Aunque sea contra la ley, tenéis que ir igual. Entonces, Esther le dijo, bueno, vayan ustedes y ayunen por mí 3 días, ¿ya? Y yo voy a ir después de que ayune 3 días, voy a ir a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, bueno, muero nomás, ¿ya? Entonces acá tenemos una circunstancia cuando la ley prohíbe algo, ¿ya? Pero que moralmente Esther se veía obligada a hacerlo porque lo estaba haciendo en búsqueda de un bien superior, ¿verdad? Porque el propósito de Esther ir a ver al rey era para salvar a su pueblo, para que toda esta gente no muriera, ¿ya? Entonces lo que Esther estaba haciendo, aunque no era conforme a la ley, era algo en búsqueda de un bien superior. Entonces, esto es aprobado por ¿ya? Usted me dice, pero ¿cómo si no es conforme a la ley? Sí, pero es que en búsqueda de un bien superior, ¿ya? En búsqueda de algo más allá, ¿ok? Que es bueno. Entonces, esta es otra de las razones, ¿verdad? Y de hecho Esther desobedeció la ley y fue a ver a Mardoqueo, al Asuero, que era el rey, aunque era en contra de la ley, pero no le pasó nada por voluntad de Dios, ¿verdad? Fue eso que no le pasó nada, ¿verdad? Al final ella eh, fue igual, ¿no? Entonces la reina Esther, bajo el juramento de acercarse al rey, estaba prohibido por ley, ¿verdad? Bajo el argumento de que acercarse al rey estaba prohibido por ley, bien pudo haber esperado que la salvación de los judíos viniera a otra parte, sin embargo se vio moralmente obligada a actuar, a pesar de que con esto estuviera violando de forma consciente la ley civil, ¿verdad? Porque ella podría haber dicho, ah, sí, pero es que saben que al final la ley lo prohíbe, así que yo no lo puedo hacer. Ya, que otro lo haga porque yo no lo puedo hacer. Ya, esto es algo así, por ejemplo, un ejemplo de esto sería algo así como si la ley, esto pasó en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La ley civil prohibía que usted ayudara a un judío en ese tiempo, en el tiempo de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero aún así había gente que lo ayudaba igual, aunque fuera en contra de la ley, porque entendían que eso era lo bueno, ¿verdad? Porque no todas las leyes siempre son buenas, hermano. Hay leyes que son injustas, hay leyes que son malas, y uno no tiene que obedecer esas leyes, ese tipo de leyes. Entonces uno cuando desobedece esa ley, en realidad no está desobedeciendo la ley, sino que está obedeciendo la ley de Dios, ¿cierto? Que va en contra de la ley civil, porque las leyes civiles son hechas por hombres. Y a menudo, ¿ya? Y es por eso que yo les digo que a medida que va pasando el tiempo, más se va dando el ejemplo, el caso, de que a menudo hay leyes civiles que hacen los hombres que son injustas y que van en contra de preceptos morales que Dios nos enseña en la Escritura. Y ahí cuando uno tiene el deber, ¿ya? De desobedecer ese tipo de leyes, como lo hemos venido viendo en estos ejemplos. Bueno, finalmente, si ustedes conocen la historia de Esther, ella es honrada por desobedecer la ley de acercarse al rey sin previa solicitud,
Y en efecto de su intervención fue que los judíos fueron salvados, ¿verdad? Cuando leemos la historia, es un muy bonito libro este, ya es un libro súper cortito, lo pueden leer en una hora y media, lo, digamos, yo les sugiero que lo lean, es muy buen libro con una historia maravillosa, ¿ya? El último ejemplo, ¿ya? Es cuando los magistrados no respetan la ley vigente, ¿ya? Hay casos cuando los magistrados, los que están para imponer las leyes, no respetan las leyes que ellos mismos hacen, ¿ya? Y sabemos y entendemos que estas leyes son leyes buenas, eh, pero a veces hay jueces, hay magistrados en general, ¿cierto? Gente que está a cargo de las leyes, que a pesar de que ellos saben que existe una ley que es buena, no la obedecen. Es como para hacer un mal. Y aquí vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Ya sea por transgresión, omisión o ignorancia, los mismos magistrados o autoridades que están llamados a cumplir y aplicar la ley no la respetan ni la aplican, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 22, 24 al 29, dice, el tribuno mandó que metieran a Pablo en la fortaleza y ordenó que le sometieran a interrogatorio mediante azotes, para saber por qué causa daban voces así contra él. Pero apenas lo estiraron con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue e informó al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Pues este hombre es romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú romano? Le preguntó a Pablo. Y él le dijo, sí. El tribuno respondió, yo logré esta ciudadanía con una gran suma. Entonces Pablo dijo, pero yo la tengo por nacimiento. Así que enseguida se retiraron de los que le iban a interrogar. También el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y que le había tenido atado. Ya, entonces déjeme explicarle nuevamente un poco el contexto de esta situación. Bueno, Pablo andaba predicando en algún lugar, ¿verdad? Eso es lo que hacía Pablo, ¿verdad? Y el pueblo se alborotó por lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, como el pueblo se alborotó, mandaron a buscar a Pablo y le sometieron a interrogatorio, ¿cierto? El tribuno dijo que lo interrogaran mediante azote. O sea, no era así como ya te vamos a interrogar, sino que te hacían una pregunta, un azote, otra pregunta, otro azote, ¿ya? Para que dijeran la verdad, ¿verdad? Eh, para saber por qué causa daban voces así contra él. ¿Cierto? Pero apenas lo estiraron con las correas, ¿cierto? Para ponerlo así como en una posición de X, para azotarlo, ¿verdad? Pablo le dijo al centurión que estaba presente, oye, ¿es lícito a usted azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? ¿Verdad? Y la pregunta infiere, por inferencia tenemos que entender, que no, po, no era lícito hacer eso. O sea, a los centuriones, a la gente que estaba ahí, ¿cierto?, para aplicar la ley, no les era lícito azotar a una persona que fuera romana sin antes haber sido condenada, ¿ya? La ley decía que primero un ciudadano romano, y estamos hablando de los ciudadanos romanos, no otros ciudadanos, primero un ciudadano romano tenía que ser juzgado, ¿ya? Tenía que haber sido condenado y después se le podía azotar, ¿ya? Pero aquí a Pablo no lo habían juzgado, no lo habían condenado, así que lo estaban azotando de una, así el tiro, ¿ya? Entonces, eh, entonces cuando el Pablo preguntó esto, los centuriones dijeron, no, esto no, pues no está bien, esto va en contra de la ley, ¿ya? Entonces le fueron a llamar al tribuno, que era el que estaba más arriba, ¿cierto?, en la cadena de mando, y le dijeron, oye, este hombre que tú dijiste que azotáramos es romano, no lo podemos azotar, ¿verdad? Entonces el tribuno fue y le preguntó a Pablo, y le dijo, oye, pero tú eres romano, y Pablo le dijo, sí, yo soy romano, ¿ya? Y el tribuno dijo, yo logré esta ciudadanía con una gran suma. ¿Qué quiere decir eso? Antes, en tiempos de los romanos, cuando usted era ciudadano romano tenía muchos beneficios, ¿ya? Porque era ciudadano del reino que era gobernante en ese tiempo del mundo, ¿verdad? O de ese mundo conocido. Entonces mucha gente compraba la ciudadanía con oro, compraba, compraba su ciudadanía romana. Y por eso el tribuno dijo, yo logré esta ciudadanía con una gran suma de qué? De dinero, obviamente, ¿verdad? Pero Pablo dijo, no, pero yo soy romano por nacimiento. ¿Cierto? Así que Pablo no tuvo que pagar nada. Así que enseguida se retiraron de los que lo iban a interrogar. Y también el tribuno tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano, porque había violado la ley, ¿ya? Entonces Pablo muy bien podría haber ido y decirle, oye, este hombre, el tribuno, violó la ley romana y me quería azotar a mí, que soy un ciudadano romano, y quizás que le habrían hecho al tribuno. Ya hubiera perdido la ciudadanía y habría terminado azotándolo a él. ¿Ya? Entonces, acá vemos un ejemplo claro, ¿cierto? Que la ley determinaba que no se podía azotar a un ciudadano romano sin que antes hubiera sido condenado.
¿cierto? Pero Pablo, siendo un hombre consciente de estas leyes, no se deja azotar así sin más, sino que le recuerda a los magistrados que estaban faltando a la ley romana. El resultado fue que enseguida lo dejaron y no fue azotado, ¿ya? Entonces uno, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que la ley que está a disposición de todos nosotros es para nuestro bien. Y si nosotros en alguna forma nos vemos que una persona o un magistrado está violando la ley vigente para afectarnos a nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de decir, oye, lo que está haciendo está mal, ¿verdad? Y porque la ley está puesta ahí para nuestro bien, ¿ya? Este ejemplo nos muestra que es escrituralmente lícito imponer un reclamo a la autoridad civil cuando la ley no se está aplicando de forma correcta en nosotros o cuando somos víctimas de alguna arbitrariedad o injusticia, ¿verdad? Eso es totalmente correcto, Pablo lo hizo, o lo se puede hacer. Entonces, para concluir este estudio, ¿ya? Primero que todo, es necesario someterse a la autoridad civil porque es establecida por Dios y además porque busca nuestro bien, ¿ya? Ciertamente somos muy bendecidos por Dios cuando el mal del corazón humano es controlado por la autoridad civil y la ley para que la anarquía y la ley de la calle no tomen el dominio de la sociedad, ¿verdad? Que eso sería algo terrible, ¿cierto? Ya de cierto punto de vista lo hemos visto hace algunos años atrás, que había una anarquía total, ¿cierto? Gracias a Dios se ha ido disminuyendo a poco, bueno, espera que siga así, ¿verdad? Sin embargo, y dado que cada vez es más común que existan leyes que un cristiano obediente no puede obedecer, la Escritura nos muestra ciertas circunstancias en las cuales la desobediencia civil es aprobada y es permitida, incluso yo diría que exigida por Dios, ¿ya? Y estas son las cuatro que hemos visto. La primera es obedecer a Dios antes que al hombre. La segunda es cuando el mandato civil requiere que nosotros cometamos pecado. La tercera, cuando la ley prohíbe algo que me siento moralmente obligado a hacer, en búsqueda de un bien superior. Cuando la ley me dice, es parecida a la segunda, en realidad a la tercera. Pero cuando la ley me prohíbe algo que yo tengo la oportunidad de hacer o no hacer, pero si lo hago sé que voy a estar haciendo el bien. A eso se refiere la tercera. Y la cuarta es cuando los magistrados no respetan la ley vigente, que es una ley para nuestro beneficio, ¿verdad? En todos los casos, esta desobediencia civil no debe ser en ningún caso violenta, ¿cierto? Ni con afán de venganza, arrogancia o vanagloria, sino que debe ser todo lo contrario a lanzar piedra, gritar, proferir insultos, ser violento, ¿verdad? Yo no estoy con esto diciendo que la desobediencia civil tiene que ser tirar piedra y cosas así, claramente no, ¿verdad? Debe, esta desobediencia civil debe ser motivada por una búsqueda profunda de justicia y bien superior en las cosas de Dios, a eso me estoy refiriendo, en los ejemplos, espero que haya quedado claro, ¿verdad? Como dice Esther 4:16, yo también ayunaré con mis damas e iré hacia el rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Cierto, aquí Esther tenía esta actitud de que, bueno, si me matan, ¿ya? Pero yo voy a obedecer a las cosas de Dios, voy a obedecer antes que a la ley, voy a obedecer lo que es bueno, ¿verdad? Esa fue la deducción que hizo Esther en este caso, ¿verdad? Pero no fue violenta, a eso me refiero, a eso, por eso puse ese ejemplo ahí. Hemos de recalcar que como le ha sucedido a muchos creyentes antes de nosotros, siempre existe la posibilidad de que seamos tratados injustamente por los gobiernos civiles, ya que Jesús nunca nos prometió una pelea justa, sino que todo lo opuesto. Jesús dijo que era probable y bastante probable, o de hecho, ciertamente, que no iban a tratar injustamente los gobiernos, ¿cierto? En Mateo 10:25 dice, bástele al discípulo ser como su maestro, y si al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo harán a los de su casa? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si a Cristo lo mataron, ¿cuánto más a los cristianos, verdad? Y a través de la historia ha quedado de manifiesto que en muchos lugares han matado cristianos, ¿cierto? De hecho, el día de hoy siguen matando, aunque usted no lo crea. Gracias a Dios, no en estos países, pero en otros países los matan por obedecer al Señor y por buscar a Dios, ¿verdad? ¿Ok? Lo principal de esta vida también he de recalcar, lo principal de esta vida no es ser tratado justamente por las autoridades civiles, sino que es confiar en Cristo. Eso es lo principal. Ser humilde, negarnos nosotros mismos, para la gloria de Cristo y para el bien de otros. ¿Ya? Lo anterior, dado que por ser perseguido injustamente, nadie va a perder su alma, ¿verdad? Sino que por ser incrédulo, arrogante o autocomplaciente, es por lo que la mayoría de la gente va a perder su alma, ¿ya? Se va al infierno, ¿ok? Entonces, lo principal de esta vida no es ser tratado justamente, eso es como para ponerlo en contexto, ¿ya? Para este tema, para colocarlo en contexto, para que entendamos que es posible que en algún tiempo, circunstancia, podamos ser tratados injustamente por la autoridad civil, eso va a ser posible. No tenemos que deprimirnos por eso, ¿verdad?
O sea, a Cristo lo trataron injustamente, y es por eso que el Señor dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa, ¿no? Finalmente, la invitación es orar por nuestros gobiernos civiles a fin de que, como dice la Escritura, podamos vivir quieta y reposadamente, ¿verdad? Como dice la Escritura ahí en primera de Timoteo 2:2, por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad, ¿ya? Y como dice Jeremías también, 29:4-7, dice así, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los que estén en la cautividad, a quienes hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos, contraigan matrimonio y engendren hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den a sus hijas en matrimonio para que den a luz hijos e hijas, multiplíquense allí y no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos, rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. ¿Ya? Esta escritura es bastante interesante en el sentido que el Señor, por la voluntad de Dios, los judíos habían ido a Babilonia y ¿qué les dice? Les dice, sean rebeldes y traten de armar una revolución. No, les dice, rueguen por el bienestar de la ciudad donde ustedes están, porque si esa ciudad que ustedes están tiene bienestar, ustedes van a tener bienestar. Y es lo que lo diría el Señor hoy día, ¿verdad? Rueguen por su país, ¿ya? Porque si a su país le va bien, a ustedes también le va a ir bien porque viven en ese país, ¿verdad? Y es por eso que es importante que nosotros siempre tengamos como costumbre rogar por nuestro gobernante, orar por ellos, orar por nuestro país, orar por los que están en eminencia, para que podamos vivir tranquilos y reposadamente, ¿cierto? ¿Mm? Eso es importante, ¿ya? Así que con eso quería terminar este estudio, ¿ya? Pienso, ¿cierto?, de que es una circunstancia importante conocer más sobre estos temas, por lo que yo les venía diciendo anteriormente, lamentablemente en muchas circunstancias, ¿verdad? Eh, Estas cosas están eh, a veces yéndose hacia el extremo de que las leyes empiezan a ser injustas, pero es bueno tener claridad respecto a estas cosas, sobre qué cosa es bueno ser, qué cosa es permitida por Dios o no, pero sobre todo saber y entender que es muy probable, ¿cierto?, que a veces nosotros seamos tratados justamente, pero lo más importante es siempre estar cerca de Dios, obedecerlo y orar, tener esta actitud de orar siempre por las autoridades, países donde uno vive, ya para esperar que Dios nos regale tiempos de paz y tranquilidad, ¿ya? Eso, hermano. Así que los dejo hasta acá.